Muchas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de comentar un poquito del trabajo que venimos desarrollando en el laboratorio. Así que bueno, nada, lo que intentaba era agradecerles, tener esta oportunidad también de llegar a la comunidad, un poco salir del laboratorio o de la institución. Y bueno, los voy a invitar a pasear un poquito por la Patagonia y por los bosques patagónicos. En general hablo muy rápido, si hay algo que no se entiende, me paran, no hay problema, pero tiendo a acelerarme. Y si hay algo que no queda claro, también me pregunto. Vamos a compartir, ahí se ve. Ahí se está empezando a compartir, ahí ya lo estamos viendo, Ana. ¿Están viendo bien la pantalla? Ahí está ampliada, perfecto. Bueno, un poquito les voy a contar en esta charla qué nos dicen un poco los árboles en Patagonia, en especial el Nothofagus humilio, la lenga, que es uno de los árboles dominantes en la Patagonia. Voy a empezar con una diapo que ya la mostró Diego en su primer presentación, que, bueno, como explicó mucho mejor de lo que voy a explicar yo hoy, la idea es que la temperatura del planeta está en aumento, a partir del año 76 ha aumentado, y que el año 2016 fue el año más cálido de los últimos 800 años. Entonces, esto que puede pasar con los bosques, producto de este aumento de la temperatura. Yo hoy voy a hablar de los límites altitudinales de los bosques, en especial voy a hablar del límite superior de la vegetación, pero cualquier límite biológico está en general regulado por la temperatura o por la precipitación. En general, los bosques de altura están regulados por las temperaturas de la estación de crecimiento, y entonces lo que uno tiende a pensar a priori, que este aumento en la temperatura favorecería el crecimiento de los bosques en esta zona. Eso, bueno, vamos a tratar de ver qué tanto es así, por lo menos en algunos sitios de Patagonia. Entonces, las fluctuaciones ambientales nos van a producir cambios en la estructura y en la composición de las comunidades vegetales en esta zona, y obviamente de las comunidades animales que están asociadas con ellas. Entonces, un cambio de la estructura puede ser, por ejemplo, en esta zona en general, sobre todo la lenga, se encuentra de una forma achaparrada, y eso es producto del peso que causa la nieve sobre las copas de los árboles, y un aumento de la temperatura haría que haya menos nieve, entonces podría cambiar a un bosque más erecto. Y por otro lado, pueden ocurrir cambios en la composición en esta zona. Entonces, ahí claro, si uno mira el tema del lado del bosque, y el bosque va a aumentar hacia esta zona que se llama vegetación altoandina, está buenísimo, si uno se para del lado del bosque. Ahora, si yo me paro del lado de la vegetación altoandina, no está tan bueno, porque lo que va a ir pasando es que esta vegetación va a ir desapareciendo, y esto va a llevar a cambios en la biodiversidad, que tanto nos habló Pablo la charla pasada. Entonces, por lo tanto, las variaciones en las condiciones ambientales van a inducir cambios en establecimiento, o podrían inducir cambios en el establecimiento o la mortalidad de los individuos que se encuentran en estas situaciones ecotonales, en donde hay dos formaciones vegetales en este caso. Entonces, ¿qué podría pasar? Yo me voy a centrar un poquito en esta zona
acá arriba, que en Patagonia es una línea de árboles literal, y entonces un aumento de la temperatura podría hacer que las especies vegetales respondan adaptándose. Entonces puede que esa situación de mayor temperatura no les genere ningún cambio, solo cuestiones por ahí de cambios tecnológicos, cambios en las formas o en el largo de la estación de crecimiento, pero que no lleve a ningún otro problema y la cuestión quede como está. Puede que ese aumento de la temperatura genere situaciones de extinción, y ahí estaríamos hablando de situaciones de pérdida de biodiversidad, o que estas especies arbóreas migren y, siempre y cuando la montaña se lo permita, el bosque se amplíe su distribución. Ahora bien, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno va al campo es elegir el sitio muestrero. Yo lo que quiero ver es si esta línea de árboles está regulada por el clima o cómo el clima puede regular esto. No voy a estudiar en esas zonas donde hay mucho acarreo, porque en realidad lo que está produciendo acá que este bosque no pueda subir es la cantidad de piedra que va cayendo y el suelo suelto que no permite un establecimiento. En otras zonas lo que puede ocurrir que esté influenciando es, por ejemplo, cuestiones de pastoreo. Entonces, para llevar a cabo los estudios que nosotros hacemos en el laboratorio de dendrocronología y para tratar de que todos hablemos más o menos el mismo idioma, ¿qué es la dendrocronología? Porque es todo muy lindo, pero por ahí no estamos todos familiarizados con qué es la dendrocronología. La dendrocronología es una palabra que proviene del griego, que significa dendro árbol, crono tiempo y logía estudio. Entonces, como ya nos lo decía Calculín en el 76, tendría siendo la disciplina que estudia los eventos que ocurrieron en el pasado, analizando los anillos de crecimiento de los árboles. ¿En qué se basa? Y uno de los principales supuestos de la dendrocronología es que las condiciones ambientales que ocurren en un lugar van a afectar el crecimiento de los árboles que se desarrollan en este lugar. Entonces, todos estos arbolitos deberían tener patrones en el crecimiento que son similares. Ahora bien, ¿todas las especies arman anillos de crecimiento? En general, para que los anillos de crecimiento se formen, debería haber estacionalidad, que eso produzca que en algún periodo del año el árbol deje de crecer. Entonces, esa estacionalidad, en el caso de esta zona o de Patagonia, está dada por la temperatura, condiciones de verano, de invierno, de primavera, pero en otras zonas puede estar dada, sobre todo en la zona más del trópico, por estaciones secas o estaciones de lluvia. Lo importante es que haya un periodo en el año donde el crecimiento se detiene. Entonces, esta imagen que se ve de fondo, que es se ven los anillos de crecimiento de la lenga o el faucumilio que les comentaba, podemos ver que tiene anillos como más chiquitos y anillos como más grandes. Y estos estarían reflejando las condiciones ambientales más favorables cuando hay mayor crecimiento y más desfavorables cuando hay menor crecimiento. Entonces, nosotros cuando vamos al campo, por medio de incrementos de barrenos de incremento, tomamos muestras de las lengas, en este caso. Esas muestras las guardamos en un sorbete, y luego cuando llegamos al instituto, al laboratorio, las montamos en estas regletas y las pulimos con distintos tipos de grano de anillo. Entonces, así vamos viendo los anillos de crecimiento, y entonces los vamos fechando, y esto nos permite, en algunos casos, saber la edad exacta del árbol, si logramos llegar al centro del árbol, porque tengamos en cuenta que el último anillo que se forma es el que está bien pegadito a la corteza. Entonces yo,
sabiendo en qué momento fui a hacer el muestreo y contando de manera decreciente, puedo saber cuántos años tiene el árbol y, en caso de tener el centro, en qué año se estableció. Luego, bajo la lupa, medimos este ancho de ancho. ¿Y para qué hacemos eso? Es para poder ver los patrones de crecimiento de los árboles. Entonces, hace mucho tiempo, en la zona del Chaltén, hicimos un muestreo con parcelas que ubicamos en la zona del bosque inferior, en la zona del bosque medio y en la zona del bosque alto. Ahí hicimos parcelas que hoy por hoy son parcelas permanentes, que seguimos chequeando cada 2 años. Y lo que hicimos fue muestrear todos los individuos que entraron en esta parcela. En este gráfico, que parece un electrocardiograma, pero no lo es, vemos varias cosas. En principio, en esta parte inferior del gráfico, vemos la cantidad de individuos que se murieron en el bosque inferior y la fecha en que ocurrió ese evento de mortalidad. Después, en la parte superior también vemos el número de individuos, pero en este caso que se establecieron por encima de esa línea de árboles que le mostraba en las primeras diapositivas. Entonces, acá vemos cuántos árboles se establecieron y, de nuevo, la fecha en que esos árboles se establecieron. Y en el medio vemos estos 3 gráficos de acá, serían los famosos patrones de crecimiento. Estas líneas así muestran mayor crecimiento o menor crecimiento, tanto en el bosque inferior, en el bosque medio y en el bosque superior. Entonces, lo que vemos así en primera instancia es que en el bosque cercano a la línea, ese bosque de la línea de árboles que veíamos, tiene una tendencia positiva al crecimiento, mientras que el bosque inferior tiene una tendencia negativa. Y cuando a estas gráficas le superponemos esta línea más bordó, que es la temperatura, vemos que el bosque superior se ve favorecido por el crecimiento en esta zona, y sin embargo en el límite inferior la temperatura le estaría jugando en contra para el crecimiento. Y por otro lado vemos que a partir de mediados del 70 hay un aumento en la mortalidad en la parte inferior y un aumento en el establecimiento sobre la línea de bosque. Entonces, empezamos a hacer estudios en esta parte, sobre la línea de bosques, para ver qué estaba pasando y qué relación tiene eso con variables climáticas. Entonces, en la zona de Chaltén, en Santa Cruz, hay un gradiente de precipitación o un gradiente de humedad que es más seco en la zona del Chaltén, del pueblito, y más húmedo en la zona del lago del desierto. En este gradiente nosotros seleccionamos cuatro lugares, 4 sitios de estudio, y en esos 4 sitios de estudios nos fijábamos que si había establecimiento y muestrábamos estos nuevos individuos. Y lo que vimos era que siguiendo el gradiente hay establecimiento en todo el sector, y que ese establecimiento aquí también arranca a mediados de los 70. Y en algunos sectores el establecimiento continúa hasta nuestra época, pero en estos otros sectores hay como una caída en el último tiempo en el establecimiento, cosa que estaba relacionada con la temperatura nos llamó un poco la atención. Entonces lo que hicimos fue poner este último gráfico en donde están todos los sitios juntos y le agregamos la temperatura, los datos de temperatura de la estación de Punta Arenas, que es del sitio del lado chileno, que es la estación
más confiable y cercana al lugar que tenemos. Y vemos que a partir del 76 hay un leve aumento de la temperatura que coincide un poco con el aumento en el establecimiento, pero que en los últimos años ese aumento también se da y no coincide con mayor establecimiento. Y cuando le superponemos esta línea azul, que es la línea de la precipitación también de la estación de Punta Arenas, vemos que acá hubo un pico de precipitación donde hay como un aumento en el establecimiento, pero que en los últimos años esta caída en la precipitación está sumado a ese aumento de la temperatura, es lo que estaría provocando, digamos, de alguna manera, que no haya más establecimiento en el último tiempo. Entonces nos fuimos al norte de Patagonia y hicimos más o menos lo mismo. En la zona del Cerro Tronador estudiamos 3 sectores, La Almohadilla, Diego de León y Chalhuaco, que también hay un gradiente de precipitación, aquí más o menos en la zona de La Almohadilla, son de alrededor de los 2.500 milímetros anuales, mientras que en Chalhuaco solo es de 1.000 milímetros. Y también estudiamos los individuos, cuando se establecieron los individuos sobre la línea de árbol. Y aquí también vimos lo mismo, que a partir de mediados del 76 había un aumento en el establecimiento, pero que ese aumento en el establecimiento no sigue constante en el tiempo, sino que a mediados, más o menos para mediados de los 90, al 2000, ya no hay más establecimiento. Entonces hicimos el mismo ejercicio, superpusimos la curva de temperatura y veíamos que cuando acá a mediados en el 76 hubo un salto de temperatura en la zona del norte de Patagonia y que ese salto de temperatura coincide con el aumento en el establecimiento. Pero si bien la temperatura siguió en aumento o siguió más o menos constante, el establecimiento no se vio. Y aquí lo relacionamos con la PDO, que es la oscilación decadal de Pacífico, que es una variación en la temperatura en el Pacífico y que afecta el clima de las zonas continentales. Y que tiene 2 fases, una positiva y una negativa, y que en general la positiva es cálida y la negativa es más fría y seca. Entonces, lo que estaría, de nuevo, no solo es la temperatura lo que nos estaría regulando el establecimiento sobre la línea de árbol, sino que de alguna manera la precipitación también juega un rol importante, generando una situación de mayor o menor déficit hídrico. Y eso es lo que estaría, creemos, regulando el establecimiento sobre la línea de árbol. Perfecto, pero bueno, ¿qué es lo que está regulando realmente? Está regulando que no se produzcan más semillas. Entonces, como no hay más semillas, no tengo más establecimiento. O en realidad hay semillas, pero estas semillas no pueden germinar. Entonces, el cuello botella, digamos, estaría sobre la germinación. O quizás sí germinan, pero no sobrevive y no se llega a un individuo adulto. No tengo la respuesta a esto, no quiero crear falsas expectativas. Estamos trabajando en eso, y para eso hemos puesto estas bolsitas, que no son basurines, aunque mucha gente de Chaltén así lo cree, y la usan para tirar basura, o nos la llevan pensando que es basura. Y la idea es poner trampas de semillas para ver cómo es el aporte de las semillas dentro de estas bolsitas y a qué distancia de la línea de árboles llega la semilla. Otra cosa que hacemos en conjunto con Valeria Chero es marcar las plantulitas que hay por encima de la línea de árboles para poder evaluar si hay supervivencia y aparte chequear si hay nuevo establecimiento. Eso,
cada 2 años tratamos de revisitar el sitio, y lo que hemos estado viendo hasta ahora es que en el año 2014 comenzamos el estudio, y en el año 2020 hicimos la última medición. Lo que tienen acá es el eje X y el eje Y de la parcela, y la distancia o la ubicación en X y en Y de dónde están los individuos. Y vamos viendo que en el 2014 nosotros encontramos con un N de 117 individuos, y que en el 2020 tenemos 123 individuos. Pero que en el medio hubo momentos en donde esos puntos rojos acá son los nuevos individuos establecidos en el 2016, pero por ejemplo, los nuevos que encontramos en el 2018 fueron solamente 3. Y algunos, acá de 2014 a 2016, solo se murió un individuo, mientras que de 2016 a 2014 se murieron 5, y de 2018 a 2017, si bien se establecieron 16 nuevos, 27 individuos se murieron. Entonces, esto es lo interesante de poder hacer estudios a largo plazo, porque uno puede ir viendo una progresión en el tiempo y no solo una foto, que es lo que se encuentra cuando uno va al campo. Entonces, como les decía, esto va a continuar, y lo que la idea es poder continuar con el monitoreo en estas zonas, y luego poder relacionar los datos de temperatura, que ahora tenemos algunas estaciones más cercanas que han puesto el grupo del inventario, o hemos puesto en conjunto, y algunos sensores de temperatura que nos pueden ayudar a ajustar un poco más los datos, y poder relacionar esos datos de temperatura, de precipitación, con los datos de lluvia de semillas, de establecimiento y de supervivencia. Si bien les prometí un viajecito por Patagonia, ustedes también se preguntarán qué hacemos los dentro de Mendoza. Entonces, si bien un poquito Pablo les contó algunas cuestiones que han hecho ellos con dendrocronología en Telteca, hace muchos años, un trabajo que hicimos en la zona de Aconcagua, en la quebrada de Punta de las Vacas, y en la zona de confluencia, también con esta idea del movimiento del tree line. En ese momento usamos aresmia, que es la palo amarillo, la línea amarilla que le llaman acá en Mendoza, y también los fechamos porque tienen anillos de crecimiento bien marcados, y pudimos ver que hay individuos que tienen más de 100 años, así de chiquitos como uno los ve, así todos llegan a 100 años, y que en los últimos años tienen una leve tendencia al crecimiento, o sea que están siendo favorecidos o están creciendo más. Y que ese crecimiento tenía una relación muy buena con a qué altura se encuentra la línea de 0 grados. Y que ese sería un dato interesante y que se podría hacer estudios, porque también esa línea regula de alguna manera, o se ha visto, que tiene alguna relación con algunas coladas de barro y como avalanchas de barro en la zona de Aconcagua. Bueno, espero no haber ido muy rápido, como siempre. Pero bueno, esto para terminar, decirles que obviamente este trabajo no lo hago yo sola. Hay un montón de gente que ha colaborado, que ha ido al campo con nosotros, que nos ha ayudado en el laboratorio. Así que, bueno, nada. Gracias y nada, quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, Ana. Muy interesante, súper interesante. Bueno, a ver quién se anima y largamos con las preguntas, si les parece. Sí, hemos estado invitando a quien quiera hacer preguntas y comentarios en el chat.
están tímidas y tímidos, pero bueno, como no ha habido hasta ahora, podemos abrir directamente los micrófonos y quien quiera hacer alguna pregunta puede hacerla ahora. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Diego. El Pablo quiere hacer una pregunta también. Yo Dale, tengo Diego. una pregunta, creo que puede ser simple. En el tema, con el tema de el arraigo de las semillitas, yo me imagino plantitas muy chiquitas y muy frágiles cuando comienzan, ¿no? Digo, puede haber eventos meteorológicos extremos que directamente, por ejemplo, un evento solo te puede causar, por ejemplo, una gran mortandad de estos plantines chiquititos, por ejemplo, un viento muy fuerte, una tormenta localizada, y que justamente, por ejemplo, te puede arruinar el año. Sí, en general en las chiquititas y en las grandes. De hecho, hay eventos de sequía muy marcados que han hecho, hay manchones de mortalidad que ocurren en varios bosques de Patagonia producto de fuertes sequías. Que sí hay, por eso es lo interesante de poder hacer esos estudios de seguimiento, porque si vos por ahí le atribuís a un solo hecho y nada, justo fue un evento particular que produjo una mortalidad muy alta y de golpe otros años no pasa eso. Entonces, por eso está bueno poder seguirlo en el tiempo. Pero sí, puede haber un evento climático importante que causó rodadas. O sea que aparte de la temperatura y la humedad, por ejemplo, el fuerte viento, también podrían ser factores bien determinantes. El fuerte viento para esa zona en realidad es constante. Claro, siempre hay viento, ¿verdad? Capaz que lo que le juega en contra es que no haya viento, pero claro. Pero sí, bueno, y por eso teníamos este cuidado, digamos, claro, si es zona de avalancha, tampoco sirve, porque bueno, si hay acarreo o estas cuestiones, también no ayudan, digamos, o sea, uno puede hacer interpretaciones erróneas a partir de eso. Gracias, Ana. Muchas gracias. Otra pregunta de Adolfo Gil es si ves posible utilizar las adesmias para reconstruir el clima. Sí, el tema de las ademias, bueno, es eso, que si bien llegan a 150 años, no todas llegan a ese periodo. Entonces, habría que hacer un trabajo como más exhaustivo de tratar de encontrar material muerto y empezar tratar de ir lo más atrás posible en el tiempo, pero sí tienen potencial. Sí se ven los anillos claros, sí tienen relaciones con el clima, así que sí es una especie de potencial. El problema por ahí es el sistema de muestreo de las adhesivas, pero se podría ver cómo muestrear sin hacer tanto daño, o si uno encuentra material muerto, que hace un tiempo, Ricardo, bueno, les puedo comentar mejor que yo, he estado en la Aconcagua y se veía por ahí como troncos enterrados, como de eventos de coladas de barro, entonces se podría de alguna manera echar esos eventos de avalancha. ¿Puedo hacer un comentario adicional? Sí, Fidel. Hola. Perdón. Respecto a lo que menciona Ana, hay evidencias, dependiendo de la especie de adesmia, porque hay una gran cantidad de especies de adesmia, pero en la zona del Jahuel, en el Valle de Uspallata, que es un sector extremadamente seco, de menos de 80 milímetros de precipitación al año probablemente, la conservación de la madera es muy grande, y ahí se han datado adesmias o material muerto de adesmia, superando los registros de 200 años. Es decir que en determinados casos, y dependiendo de la calidad del ambiente para conservar la madera, es posible encontrar restos que permitan extender las cronologías en el pasado. En este momento, por ejemplo, en la zona del Pedernal, en San Juan, se está trabajando también con adesmias y se han encontrado adesmias
de varios cientos de años, o sea, es un material bien interesante, pero depende mucho de la especie y de las condiciones ambientales en relación a su preservación. Pero obviamente es un recurso en zonas de montaña donde no tenemos otros elementos leñosos para hacer dendro. Gracias, Fidel, por el comentario. Otra pregunta, Ana, de Jorgelina Altamirano, es si es posible usar también alguna señal química en los anillos que te sume información para saber lo que pudo estar pasando en dicho periodo. Bueno, eso fue el laboratorio de extracción de celulosa, porque comenzamos a hacer análisis de isótopos del carbono y del oxígeno en la madera. Como les comentó Pablo en su charla, el isótopo de oxígeno nos puede dar idea de la fuente de agua y que están tomando las plantas, entonces uno podría ver si hay cambios de la fuente de agua, y por otro lado, los isótopos de carbono nos ayudan a ver si hubo cambios en la eficiencia, en el uso del agua de las plantas. Entonces, si bien todavía yo no he hecho estudios en estos individuos que son muy chiquititos, sí ya hemos hecho algunos estudios en anillos y se ven relaciones con el oxígeno, los datos de isótopos de oxígeno y la precipitación o la temperatura. Así que sí, después depende si una de las grandes ventajas que tienen los anillos de crecimiento es que uno sabe en qué año está ubicado, digamos. Y lo que es interesante es poder estudiar algunos químicos que no migren en la madera para poder hacer esto. Por ejemplo, en algún momento se quisieron hacer estudios con arsénico para ver cuándo empieza la contaminación, pero el arsénico es un compuesto químico que migra en la madera, entonces uno no podría estudiar el momento en el que empieza la contaminación. Sin embargo, con otros compuestos químicos sí. Entonces, sí se han hecho, se pueden ver erupciones volcánicas, sí, hay varios trabajos. Muy interesante, muchas gracias. Y en el laboratorio nuevo de celulosa, yo creía que ibas a apuntar por ese lado. ¿Tiene algo que ver? ¿Alguna señal química buscan con estos estudios? ¿Ayudarse? Esa es traer la celulosa y después la pasamos a Pito, ahí a San Rafael, para que haga los análisis de isótopos de carbono. Y por ahora no podemos hacer los isótopos de oxígeno con Pito, pero ya lo vamos a lograr. Y esos análisis, sí, por ahora los estamos haciendo en Francia. Pero sí, la idea de instalar el laboratorio y que puedan hacer estos análisis, obviamente para todos los que trabajamos ahí en Dendro, es un dato más que nos ayuda a ajustar un poquito la señal. Bueno, muy interesante. Ya vamos a buscar hacer algo. Otra pregunta de María Marín es si, además de la temperatura, que es muy importante, la falta de agua también se ve reflejada en el crecimiento de los anillos, y aclara que lo pregunta por la retracción de los glaciares en Patagonia. Sí, en realidad, eso es lo que decía, que es como es un juego, es temperatura y precipitación. Ahí es la cuestión del déficit hídrico. Pero hay un umbral, digamos, sobre todo en la parte superior, si hay mayor temperatura, lo que también pasa es que la estación de crecimiento de las plantas empieza a ser un poquito más larga. Entonces hay un punto en donde favorece, y ahí aumenta el crecimiento. Pero pasado ese umbral, ya la falta de agua les empieza a jugar en contra, y ahí vemos la diferencia.
pero bueno, lo que le decía, o sea, en cuanto al crecimiento de los árboles, hoy, hasta ahora lo que hemos visto es que hay un aumento en el crecimiento. Todavía no pasamos esa etapa de juego en contra. En lo que se refiere al establecimiento, sí, pero bueno, todavía no tenemos muy claro a qué de ese establecimiento le juegan con, digamos. En esto que decía, si es la producción de semillas, si es que hay semillas pero no germinan, o germinan pero no pueden sobrevivir. Porque una de las características que tiene la lenga, que eso yo no lo comenté, es que es una especie que no hace banco de semillas, pero sí hace banco de plántulas. Entonces puede ser como plántula durante mucho tiempo hasta que se dispara el crecimiento y ya se convierten en arbolitos. Muchas gracias, Ana. Por favor. Damiana Perlo nos pregunta, bueno, te pregunta, Ana, es que dice primero que recuerda que en la región del Chaltén había habido a causa de las pequeñas piedras levantadas por eventos de fuertes vientos. Y la pregunta es, ¿se ha podido evaluar algo de esto con respecto a la cantidad de individuos muertos? No, eso no, en estos, sí es cierto que se ven en árboles más altos, digamos, en donde la piedra les pega bastante, pero en estos renovalitos no hemos visto efecto de piedra sobre los renovalitos. Sí hemos visto en algunos lugares por ahí un poco de efecto de ramoneo por alguna liebre, pero no de viento sobre estos arbolitos, estos arbolitos que son tan chiquititos. Por el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar directamente. Yo quería hacer una pregunta. Ay, no, perdón, Pablo. Dale, Susana, no me dejan hablar. Hola. Dale, Susana. Perdón. Pablo, está censurado. Hablé demasiado la semana pasada. Ana, yo te hago una pregunta desde mi ignorancia. Yo de este tema no conozco, pero como me interesa conocer de todo, entonces entro a estos grupos porque me encanta saber más. Una pregunta, ¿es que escogen alguna planta en particular para poder ver este seguimiento? ¿Hay algunas que reflejan mejor los anillos que otros? Perdón la ignorancia, seguramente sí sea la respuesta. ¿Cuáles? No. No todas las plantas leñosas tienen anillos de crecimiento. Esto es una cuestión que es así. Y esa cuestión de por qué no hacen anillo de crecimiento muchas veces tiene que estar relacionada a la estacionalidad climática. En el caso del Chaltén, la especie dominante es la lenga, y hay muchos estudios que respaldan que los anillos son anuales, entonces es una especie que está muy estudiada. Bien. Y una de las grandes ventajas que tiene para mí el estudio de la lenga es que en general los bosques son monoespecíficos. Entonces solo vas a encontrar lenga. Y te ahorras, si bien tenés el problema de última de la competencia entre los mismos individuos, pero no tenés problemas con cuestiones de nicho o de competencia con otras especies de notofagus o de otro, o araucarias, no sé, lo que haya razón. Entonces, muchas veces ese tipo de cosas, digamos, uno cuando tiene el objetivo del estudio, cuando va a buscar el área de estudio para poner a prueba ese objetivo, esas hipótesis, trata de ir como sacando variables que uno no puede manejar, ¿no? Porque no podemos manejar todo y menos en el campo. Y una última pregunta te hago. Frente a todo este cambio climático que tanto tiempo llevamos hablando, ¿esto se ve reflejado en estos anillos? ¿Se puede ver algo reflejado en ellos? Sí, en los anillos se ve esto, cuando en eso que les mostraba en la zona del bosque bajo, ese aumento en la temperatura está llevando a que las plantas cada vez crezcan menos. Ese era el...
Tal vez Sí, es bien. justo cuando me fui, perdón, que No, me está llamaron bien. a la puerta. No. Ese menor crecimiento, nosotros, una de las cosas que queremos ahora hacer y que también responde un poco a lo que preguntaba Jorgelina, está bien, las plantas están creciendo menos y lo que estamos tratando de hacer es responder a algunas cuestiones fisiológicas con los isótopos. Entonces, ver si lo que está pasando es que están regulando la conducta sintomática. Entonces, eso, cuando las plantas hacen la fotosíntesis, hay un compromiso entre abrir el estoma para que entre el dióxido de carbono, hay que abrir el estoma, pierde agua. Entonces, hay como un compromiso que tiene la planta entre que entre mucho dióxido de carbono y crecer más, que es una de las propuestas que con el efecto invernadero y el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, las plantas se verían favorecidas porque hay más dióxido de carbono, entonces tienen que tener los estomas menos tiempo abierto, pero a su vez tienen esta cuestión de pérdida de agua. La idea de trabajar con los isótopos también es un poco ayudarnos a responder estas cuestiones fisiológicas, y el combinar los isótopos con la dendro nos ayuda a irnos para atrás en el tiempo. Entonces, porque uno podría ir ahora, cosa que es bastante complicada por el equipamiento, pero podría hacer mediciones fisiológicas en la parte alta. Qué pero interesante. esto te dice este año que pasó, si uno no podría ver qué pasó hace 50 o 60 años atrás. Claro. Si es Muy, de la especie. muy apasionante lo que haces. Muchas gracias por brindarte y explicarnos. La verdad que uno todos los días aprende algo y me parece excelente. Muchísimas gracias y por las respuestas. Muchas gracias por participar. Gracias, María, por las preguntas. Ahora sí, Pablo, te dejamos hablar. Bueno, no, yo me quedé pensando en qué hacen los dendros en Mendoza y lo relacioné con la pregunta que me hicieron el jueves pasado de cómo podíamos, qué pensábamos que iba a pasar con los bosques de algarrobo con el cambio climático. La respuesta mía fue que no sabía porque nos habíamos concentrado más en el cambio de uso de suelo y en cuestiones de manejo que de clima. Pero la pregunta, a ver qué opinás vos, Ana, que en un bosque freatofítico donde el agua principal que toman los árboles, o una parte del agua es la freática, ¿cómo ves vos que puede llegar a ser afectado por el cambio climático? ¿Qué variables te parece que tendríamos que medir? ¿O cómo encarar esa pregunta que nos hicieron? Sí, Porque ahí, claramente, a ver, comparándolo con el sistema que vos trabajás, claramente ahí hay limitaciones climáticas muy marcadas, una arriba el frío y abajo el agua, pero acá es como raro porque tenemos el agua extra esa que nos hace ruido, ¿no? ahí eso complica un poco más el sistema, que bueno, por otro lado es un poquito más interesante, y por eso estaría bueno poder ver, porque si bien veíamos que la mayoría son cientófitos, también toman un poquito del agua superficial, y ayudado con lo que vos habías visto en esa zona, con los isótopos de oxígeno, ver si siempre fue así en el tiempo. Eso que vos veías que en el xilema se encontraban isótopos de oxígeno que provenían de la freática, pero también tenían un poquito de la superficial. De poder hacer estos estudios con isótopos podríamos ver si eso siempre fue así, o si hay periodos donde domina uno o domina el otro. Y bueno, un poco lo que vos habías adelantado en tu charla, la idea esta de poner los hidrómetros y estos sensores de humedad y temperatura del suelo, también nos pueden ayudar a ver cómo es la dinámica de crecimiento. Ya están los trabajos que hizo Alejandra de tecnología, entonces empezar a juntar un poquito más de estos parámetros y
poder empezar a relacionarnos y llevarlos atrás en el tiempo, creo que nos va a ayudar a entender bien cómo fue el funcionamiento de los bosques, y a partir de eso poder proyectarnos un poquito más con el efecto de la temperatura en esta zona y del agua. No, está bueno, es casi que tenemos un proyecto. Ahora que te dieron los pics, ya sabes. Y vas a tener que ir a Telteca. No en verano. Acá hay una pregunta que quizás puede ser para ambos. Rubén Soria pregunta, ¿en qué medida incide las fluctuaciones del viento en la polinización de las lengas y coigües? No estoy segura, pero me parece que la lenga no tiene una polinización tan anemófila. Sí, las semillas se dispersan por viento, pero ambos especies se desarrollan en lugares con muchísimo viento, que están como acostumbradas. Creo que el polen de Nothofagus es anemófilo. Y de hecho, hay registros acá en Mendoza que vos podés encontrar, hay registros de sedimentos de acá en Mendoza que vos encontrás granos de Nothofagus en el sedimento de acá en Mendoza, porque sí los distribuye bien, sí es anemófilo. Sí. Me hiciste acordar de mi pasado palinológico, ya que ya lo tenía borrado. Yo tengo Muchas una gracias. pregunta, Ana. Dale, Perdón, Guille. no sé si alguien iba a hablar. No había preguntas. También en mi gran desconocimiento de estos temas, tengo idea que, por ejemplo, en el caso del Parque Aconcagua, entiendo que en muchos otros lugares, por ejemplo, las mulas coadyuvan muchísimo a la dispersión de semillas en sus patas, en su materia fecal. Entonces, bueno, quería saber si me puedes comentar un poquito al respecto de ese tipo de dispersión de semillas, si hay estudios sobre cuánto desarrollo alcanzan en ese caso, en ese tipo de dispersión. Gracias. Lo que pasa es que eso va a depender mucho de esto, de la especie. La lenga, yo te digo, tiene una dispersión por el viento, entonces por eso también un poquito es el tema del estudio de poner las trampas de semillas a distintas distancias para ver hasta dónde llega la distribución. Pero hay algunas especies que sí tienen este tipo de distribución por medio de animales y que su establecimiento va a estar súper relacionado a el rango de actividad de esos animales. Sinceramente, con Adesmia yo hice esa primera, hicimos con Ricardo y Viña y Ulises, así, esa primera aproximación, pero no, y en algún momento tuvimos idea de hacer algunos estudios acá en Aconcagua, pero no fructificaron. Esas semillas no fructificaron, no se las llevó ningún animal. Entonces, en Adesmia no sé cómo es el tipo de situación. Gracias. ¿Y en Patagonia hay casos como este con otros animales? En Patagonia, algunas aves, pero no con Nothofagus, sí con, creo que es ¿cómo se llama? El notro, me parece que es, pero son otras especies, no con lenga, son animales. Gracias.